Antes de comenzar, si las historias que desafían lo conocido y tocan el alma resuenan contigo, este es tu lugar. No dejes de suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ni un solo momento de los misterios que vamos a desvelar juntos. Y si estás viendo esto en tu celular, un simple gesto de deslizar hacia arriba para dar hype a este video nos ayuda inmensamente a que esta historia llegue a más personas como tú. Ahora, cuéntame, ¿desde qué país y a qué hora estás conectando con este relato? Me fascina saber hasta dónde viajan nuestras historias. Comencemos. ¿Alguna vez han caminado por una calle tan familiar que sus pies podrían recorrerla con los ojos cerrados? Una de esas rutas diarias que se vuelven invisibles por la costumbre, un simple trecho entre el punto A y el punto B de nuestra existencia. Yo tenía una de esas, un lienzo urbano de concreto, asfalto y rostros anónimos que pintaba el fondo de mi rutina. Pero un día, ese lienzo se rasgó. Una simple grieta en la normalidad que se abrió para mostrarme un universo que yo en mi arrogante certeza no sabía que existía. Y todo comenzó con la lluvia. No era una lluvia torrencial, no de esas que anuncian dramas en el cielo con truenos y relámpagos. Era una llovizna persistente, melancólica, de esas que lo empapan todo lentamente, sin hacer ruido, hasta calarte los huesos. El aire olía a tierra mojada y a los gases de los autos, una fragancia extrañamente poética de la ciudad. Yo corría, con la cabeza gacha y el cuello de mi abrigo levantado, más preocupado por la reunión que había tenido, por los correos que debía responder, por la cena que no tenía ganas de preparar. ¿Les suena familiar? ¿Cuántas veces nos ahogamos en el pequeño océano de nuestras obligaciones, ciegos a las verdaderas corrientes que mueven el mundo a nuestro alrededor? Fue entonces cuando la vi. En medio del apurado ballet de paraguas y pasos rápidos, había una figura casi estática. Una monja. Su hábito de un color negro tan profundo que parecía absorber la poca luz de la tarde estaba oscurecido por el agua. Era una figura anacrónica, un pedazo de historia plantado en el furioso presente. Luchaba con una dignidad casi dolorosa contra dos enemigos, un viento travieso que intentaba arrebatarle su paraguas y una pequeña caja de madera que sostenía contra su pecho con una devoción feroz. No era una caja grande, quizás del tamaño de una caja de zapatos, pero la forma en que la abrazaba parecía contener el peso del mundo. Mi primer impulso, lo confieso, fue seguir de largo. ¿Quién soy yo para intervenir? ¿No tenemos todos nuestras propias batallas silenciosas? Pero algo en su postura me detuvo. No era la fragilidad de su edad, aunque sus manos arrugadas y manchadas por los años temblaban visiblemente. Era la determinación en sus ojos. Nuestros solares se cruzaron por una fracción de segundo, y en ese instante no vi a una anciana necesitada. Vi a un soldado defendiendo su último bastión. Había en su mirada una profundidad abismal, un cansancio de siglos mezclado con una chispa de urgencia que me atravesó el alma. ¿Qué haces cuando el universo te pone una señal tan clara delante? ¿La ignoras y sigues con tu vida o te detienes y preguntas? Rompí mi propia regla de no involucrarme. Me acerqué sintiendo cómo las gotas de lluvia se enfriaban en mi cara. «Hermana, ¿está bien?», le pregunté, mi voz sonando extraña en medio del murmullo de la ciudad. «¿Necesita ayuda? ¿Puedo sostener su paraguas o ayudarla con la caja?». Ella me miró, y su rostro, una red de finas arrugas que contaban 1000 historias, se suavizó en una expresión que no era exactamente una sonrisa, sino algo más complejo. Era gratitud, sí, pero también era evaluación. Era como si no solo viera a una extraña ofreciendo ayuda, sino que estuviera escudriñando algo dentro de mí, algo que ni yo misma sabía que estaba allí. «Gracias, hija». Su voz era un susurro, frágil como el cristal, pero con un timbre que vibraba con una autoridad innegable. «El viento hoy tiene voluntad propia. Si pudieras sostener el paraguas, te lo agradecería. La caja es mi responsabilidad». Mientras sostenía el paraguas sobre nuestras cabezas, creando una pequeña burbuja de calma en medio del caos, comenzamos a caminar. Ella me indicó con un gesto que su destino estaba a solo un par de cuadras, el viejo convento de las Hermanas del Silencio Perpetuo. Un edificio de piedra gris que siempre me había parecido más una fortaleza medieval que un lugar de oración. El camino fue extrañamente silencioso al principio. Yo, torpemente, intenté romper el hielo. «Un día pesado, hermana». Ella asintió lentamente.
sin apartar la vista del frente. Los días son tan pesados como los recuerdos que cargamos en ellos. Su respuesta me descolocó. No era la charla trivial que esperaba. Continuamos caminando. El sonido de nuestros pasos era lo único que rompía el murmullo de la lluvia en la tela del paraguas. Fue ella quien volvió a hablar, y sus palabras no eran para mí, sino para el aire, para el tiempo. ¿Alguna vez has mirado las estrellas y te has sentido observada? Preguntó de la nada. Parpadeé, sorprendido. Bueno, supongo que es una forma poética de sentirse pequeño ante el universo, respondí, tratando de seguir su lógica. No es poesía, dijo ella con una seriedad absoluta, es física. La luz de esas estrellas viajó miles, a veces millones de años para llegar a tus ojos. En el momento en que la ves, esa estrella podría ya no existir. Estás viendo un fantasma luminoso, un eco. Pero el hecho de que la veas significa que existió. Su energía te tocó. Algunas luces nunca se apagan del todo, hija. Solo aprenden a esconderse en otros lugares. Yo no sabía qué decir. ¿Estábamos hablando de astronomía, de teología o de algo completamente diferente? La miré a su perfil afilado bajo la sombra del paraguas, la forma en que sus dedos nudosos se aferraban a esa caja de madera. La caja parecía simple, de una madera oscura y sin adornos, pero sentí una extraña curiosidad, casi una atracción hacia ella. No parecía pesada por su tamaño, sino por su densidad, como si contuviera algo que desafiaba las leyes del espacio. Llegamos a los imponentes portones de hierro forjado del convento. La lluvia parecía arreciar, como si la propia naturaleza quisiera que buscáramos refugio. Bueno, hermana, hemos llegado, dije preparándome para entregarle el paraguas y seguir mi camino, con la cabeza llena de estrellas muertas y luces escondidas. Mi nombre es Lucía, dijo, girándose para mirarme de frente, y entonces hizo algo que lo cambió todo. Su mano libre, fría y sorprendentemente fuerte, se posó sobre mi brazo. Su agarre era una súplica. Tú no llegaste a mí por casualidad. La lluvia, el viento, hoy todo conspiró. No puedo hacer esto sola, no más. El pánico y la curiosidad lucharon dentro de mí. La parte racional de mi cerebro gritaba, «Aléjate, es una anciana confundida, dale el paraguas y vete a casa». Pero la otra parte, esa parte que se había sentido atraída por la profundidad de su mirada, susurró, «¿Y si no está confundida? ¿Y si esto es importante?» «Por favor», insistió, y en su voz escuché el peso de un cansancio que iba más allá de lo físico. Era un agotamiento del alma. «Entra, solo por un momento. Hay algo que debo mostrarte, algo que necesitas ver». ¿Qué habrían hecho ustedes? Habrían dado media vuelta, volviendo a la seguridad de lo conocido, o habrían cruzado el umbral hacia lo imposible. Yo miré sus ojos suplicantes, miré la caja que protegía con su vida, y luego miré el portón oscuro del convento, y tomé la decisión que me trajo aquí hoy a contarles esta historia. Asentí. El sonido del pesado portón de hierro al cerrarse detrás de mí fue un portazo a mi antigua vida. El bullicio de la ciudad desapareció instantáneamente, reemplazado por un silencio tan profundo que podía oír el latido de mi propio corazón en mis oídos. El aire dentro de los muros del convento era completamente diferente. Olía a piedra húmeda, a cera de velas quemadas durante siglos, a polvo y a algo más, un aroma sutil pero penetrante, casi metálico, como el aire justo antes de una tormenta eléctrica. Estábamos en un patio interior, rodeado de altos arcos de piedra cubiertos de una hiedra oscura que parecía tan antigua como el propio edificio. La lluvia caía ahora con más delicadeza sobre las losas de piedra, creando un ritmo hipnótico. ¿Se han dado cuenta de cómo el silencio puede tener diferentes texturas? El silencio de una biblioteca es diferente al de un campo nevado. Este era un silencio pesado, denso, cargado con el peso de innumerables oraciones, secretos y vidas vividas entre aquellas paredes. La hermana Lucía se sacudió el agua del hábito con un gesto lento y cansado. «Gracias por esto», dijo, su voz resonando en la acústica del patio. «Pocos se detienen hoy en día, menos aún escuchan». «No fue nada», mentí. Ya sentía que era todo. Me guió hacia adentro, a través de un corredor oscuro y frío. Nuestros pasos hacían eco en las baldosas de piedra desgastadas por el paso de generaciones de sandalias. Las paredes estaban desnudas, salvo por algunos retratos al óleo de monjas con rostros severos y ojos que parecían seguirte mientras pasabas. Se imaginan vivir en un lugar donde el pasado no es solo un recuerdo, sino una presencia física que te observa desde cada rincón. «Este convento es muy antiguo», comenzó a explicar la hermana Lucía mientras caminábamos. «Fue fundado bajo la orden del silencio perpetuo. La gente cree que nuestro voto de silencio es para no perturbar a Dios con nuestras voces.
Es una idea hermosa pero ingenua. Se detuvo y me miró. El silencio no es para no perturbar a Dios, es para poder escuchar otras cosas. Cosas que el ruido del mundo ahoga. ¿Otras cosas?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Ecos, respondió ella, reanudando la marcha. Vibraciones. El universo no es mudo, hija. Canta constantemente, pero su música es sutil. Mientras avanzábamos, comencé a notar las anomalías. No eran evidentes, sino detalles discretos, casi ocultos a simple vista. En el dintel de una puerta de madera de roble, donde esperaba ver una cruz o un símbolo cristiano, había un grabado que no reconocí. Era una espiral, pero en su centro tenía una serie de formas geométricas complejas, casi como un circuito. Me detuve a mirarlo. ¿Qué es este símbolo, hermana?, pregunté. Ella siguió caminando. Una cerradura, respondió sin volverse. O quizás una llave. Depende de la perspectiva. Más adelante, en una pequeña capilla lateral, la luz de la tarde se filtraba a través de un vitral. Pero el vitral no representaba a ningún santo ni ninguna escena bíblica. Representaba un mapa estelar. Reconocí la Osa Mayor y Orión, pero estaban rodeadas de otras constelaciones que no aparecían en ningún mapa astronómico que yo hubiera visto. Y en el centro del vitral, donde normalmente estaría el sol o una figura divina, había un punto de cristal negro y opaco. Era desconcertante, como encontrar una ecuación de física cuántica en un manuscrito medieval. Nuestras hermanas siempre han sido grandes observadoras del cielo, dijo la hermana Lucía notando mi fascinación. Creemos que para entender lo que está aquí abajo, señaló el suelo de piedra, primero hay que entender lo que está allá arriba. La llevé a una parte del convento que parecía completamente abandonada. El aire aquí era más frío, el polvo más espeso. El pasillo terminaba en una única puerta diferente a todas las demás. No era de madera, sino de un metal oscuro y sin brillo, sin manija, sin cerradura, sin bisagras visibles. Parecía más una placa sellada a la pared que una puerta. Su superficie estaba cubierta de finas líneas grabadas, formando patrones que recordaban tanto a los circuitos de un microchip como a las inscripciones de una tumba faraónica. La hermana Lucía se detuvo frente a ella. Su respiración era agitada, no solo por el esfuerzo, sino por la emoción. Con manos temblorosas, finalmente depositó la caja de madera que había estado protegiendo en un pequeño nicho en la pared junto a la puerta. Durante más de 200 años, he hecho este camino todos los días, dijo en voz baja casi para sí misma. He cuidado la caja, he vigilado la puerta, pero mis fuerzas se acaban. El mecanismo requiere una energía que ya no poseo. Con una reverencia casi sagrada, abrió la pequeña caja de madera. Mis ojos se abrieron de par en par. Esperaba un crucifijo antiguo, una reliquia, un hueso de santo, pero lo que había dentro desafiaba toda lógica. Era un objeto, no más grande que su mano, hecho de un material similar al cristal ahumado. Tenía la forma de un poliedro complejo, lleno de ángulos y facetas imposibles, y desde su interior emanaba una suave y pulsante luz color ámbar. No estaba conectado a nada, no tenía baterías ni cables, pero estaba vivo con esa luz. ¿Qué es eso?, logré articular sintiendo un nudo en la garganta. Es la llave, respondió ella, la llave para la cerradura que te mencioné. Tomó el objeto con una delicadeza infinita. Sus dedos arrugados parecían casi translúcidos contra la luz ambarina. Se acercó a la puerta de metal y en el centro de las complejas inscripciones había una hendidura con la forma exacta del objeto. Lo insertó. El efecto fue instantáneo y sobrecogedor. La luz ámbar del objeto se intensificó, fluyendo a través de las líneas grabadas en la puerta como sangre de fuego por unas venas metálicas. Toda la puerta comenzó a brillar con esa luz anaranjada y un sonido profundo, un zumbido grave, llenó la cripta. No era un sonido mecánico, era una vibración que sentí en el pecho, en los huesos, como el ronroneo de una bestia cósmica despertando de un largo sueño. Las losas de piedra bajo mis pies temblaron ligeramente. ¿Alguna vez han estado en presencia de algo tan ajeno a su experiencia que su cerebro simplemente se niega a procesarlo? El miedo que sentí no era un miedo normal, no era el miedo a la oscuridad o a un ladrón, era un pavor existencial, el terror primordial de estar frente a algo que no debería existir en nuestro mundo. Lentamente, con un chirrido que no era de metal contra metal, sino de algo parecido al espacio mismo plegándose, una línea de luz apareció en el centro de la placa de metal. La puerta no se abrió hacia adentro ni hacia afuera. Se dividió por la mitad, y cada mitad se deslizó hacia los lados, desapareciendo dentro de las paredes de piedra. La abertura reveló una oscuridad total, una oscuridad que parecía tener sustancia, que no era solo ausencia de luz, sino una presencia en sí misma.
El zumbido se hizo más profundo, y de esa negrura brotó una corriente de aire frío que olía a ozono y a estrellas lejanas. La hermana Lucía se giró hacia mí. Su rostro, iluminado por el brillo de la puerta abierta, parecía el de una profetisa de la antigüedad. El miedo y el cansancio habían desaparecido de sus ojos, reemplazados por una resolución solemne. Lo que te conté sobre las luces que nunca se apagan no era una metáfora, dijo, su voz firme a pesar del zumbido que lo envolvía todo. Ahora ven, es hora de que veas nuestro secreto. Es hora de que entiendas por qué te traje aquí. Y me hizo un gesto para que la siguiera, para que entrara en esa oscuridad palpitante de la que ninguna historia, ninguna escritura, ninguna ciencia me había hablado jamás. Di un paso al frente, luego otro. Cruzar ese umbral fue como sumergirse en agua fría y profunda. El aire cambió instantáneamente. El olor a ozono se intensificó, y el zumbido que había sentido en mis huesos ahora parecía estar dentro de mi cabeza, una nota constante y resonante. La oscuridad, sin embargo, no era absoluta. Después de que mis ojos se ajustaron, me di cuenta de que no estábamos en una habitación, sino en una caverna esférica, mucho más grande de lo que las dimensiones exteriores del convento podrían albergar. Las paredes no eran de piedra, sino de un material oscuro y liso que parecía absorber la luz, creando la ilusión de un vacío infinito. Era como estar dentro de una geoda de obsidiana del tamaño de una catedral, y en el centro exacto de esa esfera, flotando en el aire sin ningún soporte visible, estaba la fuente de todo, el corazón del secreto. Era un orbe. Un globo perfecto de aproximadamente 2 metros de diámetro. Su superficie era un torbellino lento y silencioso de colores que no he vuelto a ver en ningún otro lugar. No eran los colores del arco iris, eran tonalidades de azul que contenían galaxias, violetas que sangraban en plateado y negros que no eran la ausencia de color, sino un color en sí mismo, profundo y aterciopelado. Pulsaba con una luz suave y propia, un latido lento y rítmico, y cada pulso enviaba ondas de energía visible a través del aire, como las que se forman en el agua de un estanque. El zumbido que escuchábamos emanaba directamente de él. Me quedé sin aliento. Mi mente luchaba por encontrar una categoría, una explicación. Era una proeza tecnológica increíblemente avanzada, una anomalía natural, un objeto de arte. Era todo eso y nada de eso. Se sentía vivo, no como un animal o una planta, sino como una estrella o una idea. Tenía presencia, tenía conciencia. ¿Qué es?, susurré, la pregunta más inútil y necesaria que podía hacer. La hermana Lucía caminó lentamente hasta situarse a unos metros del orbe. El campo de energía parecía no afectarla, como si estuviera acostumbrada a su abrazo. Nosotras lo llamamos el corazón, dijo, su voz llena de una reverencia milenaria. O el viajero, o la lágrima de Dios. Ha tenido muchos nombres a lo largo de los siglos. Ninguno le hace justicia. Hizo una pausa dejando que la inmensidad de lo que estábamos viendo se asentara en mí. ¿Crees en los milagros, hija? Creía en los milagros pequeños, respondí honestamente. Encontrar un lugar para estacionar, que el autobús llegue a tiempo, pero esto es de otra escala. Ella esbozó una leve sonrisa. Hace casi 900 años, en este mismo lugar, no había un convento, sino una colina yerma. Una noche, los pastores de la zona vieron caer una estrella del cielo. Pero no se estrelló, no hubo explosión. Descendió lentamente, envuelta en una luz azul, y se posó en la cima de la colina. Cuando se acercaron, encontraron esto, señaló el orbe. Intocable, inamovible, zumbando con su canción silenciosa. La historia era tan increíble que debería haber sonado como un cuento de hadas. Pero de pie allí, sintiendo la energía del orbe en mi piel, vibrando en mi esqueleto, sabía que cada palabra que decía era verdad. La iglesia se enteró, continuó. Al principio lo declararon una obra del diablo. Luego, al ver que no causaba daño, sino que las plantas a su alrededor crecían más fuertes y los enfermos que se acercaban sentían alivio, lo declararon una reliquia divina. Construyeron una capilla aquí y luego este convento para protegerlo, para estudiarlo, para ocultarlo. ¿Ocultarlo de qué?, pregunté, mis ojos fijos en los colores arremolinados del orbe. De la ambición humana, respondió con gravedad. El corazón no es solo una fuente de energía, es conocimiento. Si lo tocas puedes ver cosas, momentos del pasado, posibilidades del futuro. Pero es un océano de información, y nuestra mente es solo una taza. Demasiado conocimiento puede volver loco a un hombre. Demasiado poder puede destruir a la humanidad. Y entonces llegó la revelación que lo conectó todo, la pieza que explicaba su cansancio, su urgencia, su increíble edad oculta tras un velo de arrugas.
El campo de energía que emite, dijo, su voz bajando a un susurro confidencial, hace algo más. Afecta el tejido mismo del tiempo a su alrededor, ralentiza la decadencia, el decaimiento celular, el envejecimiento. Se giró para mirarme directamente a los ojos y vi en ellos la abrumadora verdad de sus siguientes palabras. Yo no tengo 80 años, hija, ni siquiera 100. Nací en el año 1788. Fui testigo de la Revolución Francesa desde lejos. Vi el nacimiento de las naciones que hoy estudias en los libros de historia. He visto imperios levantarse y caer. Y he estado aquí, vigilando esta puerta, durante más tiempo del que un alma humana fue diseñada para soportar. El impacto de esa declaración me golpeó como una ola física. 250 años. La mujer que estaba frente a mí había vivido más de 2 siglos y medio. De repente, su cansancio no era el de una anciana, era el cansancio de una montaña, de un glaciar. El agotamiento de haber visto demasiado, de haber vivido demasiado tiempo sola con un secreto tan monumental. ¿Pueden siquiera imaginarlo? Ver a todos los que amas nacer, envejecer y morir mientras tú permaneces. Ser un ancla en el río del tiempo, viendo cómo la corriente fluye a tu alrededor, llevándose todo, una y otra vez. La soledad debe ser tan vasta como el océano. Nuestra orden, las guardianes, no juramos proteger una fe, confesó. Juramos proteger a la humanidad de este poder hasta que esté lista para él. Y viendo el mundo de hoy, me temo que ese día está más lejos que nunca. Pero el precio es alto. La longevidad se convierte en una prisión. Y yo estoy cansada de mi celda. Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por sus mejillas arrugadas. Las primeras que le veía derramar eran lágrimas de 2 siglos de soledad. La energía del corazón se está volviendo inestable. Requiere una sintonía, una voluntad fuerte para mantenerlo en equilibrio. Y mi voluntad después de tanto tiempo se está quebrando. Necesito descansar, necesito que mi luz finalmente se apague. Finalmente, entendí. Todo encajaba. El encuentro en la lluvia, sus palabras enigmáticas, el mapa estelar, la puerta secreta. No fue una coincidencia, fue una búsqueda. ¿Por qué yo?, pregunté, mi voz temblando. ¿Qué viste en mí? Una completa extraña. Vi que te detuviste, respondió con una simplicidad devastadora. En un mundo que corre sin mirar a los lados, tú te detuviste. Vi que no ofreciste ayuda por lástima, sino por empatía. Y cuando te hablé de las estrellas, no me miraste como si estuviera loca, sino que intentaste comprender. La guardiana no necesita ser la más fuerte, ni la más sabia, necesita ser la más compasiva, porque solo la compasión puede manejar un poder como este sin ser corrompida por él. Yo no te elegí a ti, el corazón te señaló, y yo solo seguí la señal. Se acercó a mí, y por primera vez desde que entramos, me sentí verdaderamente aterrorizada, porque sabía lo que venía después. Mi tiempo ha terminado, dijo. Su voz era un ruego. Necesito un sucesor. Te pido que te conviertas en la nueva guardiana del corazón. Te pido que aceptes este fardo para que yo, por fin, pueda descansar en paz. Antes de sumergirnos en el corazón del misterio, quiero darte la bienvenida. Si las historias que te hacen cuestionar la realidad y sentir una conexión profunda son lo que buscas, has llegado al lugar correcto. Te invito a suscribirte y a activar la campana de notificaciones, porque lo que estamos a punto de explorar juntos es un viaje que no querrás perderte. Y un pequeño favor, si estás viendo esto desde tu celular, desliza hacia arriba y dale hype a este video. Ese simple gesto enciende una bengala en el universo digital y nos ayuda a que esta historia encuentre a otras mentes curiosas como la tuya. Ahora, me encantaría saber desde dónde me acompañas. ¿Qué país ilumina tu pantalla y qué hora marca tu reloj en este preciso instante? Deja tu respuesta en los comentarios. Me emociona crear este mapa de conexión con ustedes. Continuemos. La pregunta quedó suspendida en el aire cargado de ozono de la cripta, tan pesada y densa como el propio orbe que flotaba frente a nosotros. Te pido que te conviertas en la nueva guardiana. Te pido que aceptes este fardo para que yo, por fin, pueda descansar en paz. Mi universo se contrajo hasta caber en esa única pregunta. Todo el ruido de mi vida anterior, las preocupaciones por el trabajo, las facturas, las relaciones triviales, se desvaneció en un silencio absoluto, eclipsado por la enormidad de lo que se me estaba ofreciendo, o mejor dicho, de lo que se me estaba exigiendo. ¿Han sentido alguna vez que se encuentran en una bifurcación tan fundamental que saben, con una certeza que hiela los huesos, que el yo
que tome el camino de la derecha nunca podría comprender al yo que elija el de la izquierda? Yo estaba parada en el vértice de esa decisión imposible. Mi primera reacción fue un grito silencioso en el fondo de mi mente. No, era una locura, una alucinación. Quizás el aire de esta cripta contenía algún tipo de gas. Quizás esta anciana era una maestra de la hipnosis. Mi cerebro, ese órgano maravilloso y cobarde diseñado para la supervivencia, buscaba desesperadamente una salida lógica, una escapatoria que me permitiera volver a mi vida normal, a mi pequeño y predecible apartamento, a mi existencia donde el mayor misterio era qué cenar esa noche. Quería reír, quería llorar, quería salir corriendo de allí, empujar a esa mujer centenaria y no parar hasta que el sol familiar y la contaminación de la ciudad me aseguraran que todo había sido un sueño febril. Pero no podía moverme. Mis pies estaban anclados al suelo por el peso de su mirada y por la innegable, aterradora y magnífica presencia del orbe que pulsaba frente a mí, como el corazón de un dios dormido. ¿Yo? Logré articular, y mi voz fue un hilo de sonido patético. ¿Por qué yo? Soy nadie. Soy una persona común. Trabajo en una oficina, pago mis impuestos, me quejo del tráfico. No tengo ninguna habilidad especial. No sé pelear, no soy una genio, no soy una santa. ¿Qué te hace pensar que yo podría proteger eso? La hermana Lucía no parpadeó. Su rostro, un mapa de siglos, estaba lleno de una compasión que me desarmó. La gente común es la que ha hecho las cosas más extraordinarias de la historia, respondió con calma. Los héroes de tus libros no nacieron con capas y poderes. Nacieron con miedo, con dudas. Igual que tú ahora. La habilidad más importante para esta tarea no es la fuerza física ni la inteligencia superior, es la capacidad de asombro y el peso del alma. Y tu alma, hija, tiene el peso correcto. Lo sentí en el momento en que tus ojos se encontraron con los míos bajo la lluvia. Viste a una persona, no a un obstáculo. Eso en el mundo de hoy es más raro que un milagro. Me pasé una mano por el pelo sintiéndome febril, pero renunciar a mi vida, a mis amigos, a mi familia, ¿debo encerrarme aquí para siempre, como tú? Ese fue el error de mi era, dijo ella, y había un tono de profundo arrepentimiento en su voz. Nosotras creíamos que la protección requería aislamiento. Nos escondimos del mundo para protegerlo, y en el proceso nos desconectamos de aquello que juramos defender. No, tú no debes cometer el mismo error. Debes vivir en el mundo. Debes recordar todos los días por qué este secreto debe ser guardado. Debes experimentar el amor, la risa, el dolor y la belleza de una vida mortal. Esa será tu ancla. Tu humanidad será tu escudo. Pero debes saber que estarás sola. Vivirás entre ellos, pero no serás del todo uno de ellos. Siempre llevarás contigo el peso de este conocimiento. ¿Puedes soportar esa soledad? Esa era la verdadera pregunta. ¿No es así? La soledad. No la soledad de una habitación vacía, sino la soledad de ser el único de tu especie. La soledad de saber que la realidad es infinitamente más extraña y frágil de lo que nadie imagina, y no poder compartirlo con nadie. ¿Cómo se vuelve a una cena con amigos y se escucha hablar de política o de deportes cuando has estado en una habitación con un artefacto que contiene el eco del Big Bang? ¿Cómo miras a los ojos a alguien que amas, sabiendo que le estás ocultando la verdad más fundamental del universo? Mi mente se aceleró, proyectando un futuro aterrador. Vi mi silla vacía en las cenas familiares. Vi las llamadas perdidas de amigos que no entendían por qué me había vuelto tan distante. Vi una vida de excusas y mentiras piadosas. Vi una vejez solitaria, no en un convento, sino en mi propio apartamento, rodeada de gente pero fundamentalmente aislada por un secreto de tamaño cósmico. Y entonces miré el orbe de nuevo. En su superficie arremolinada, casi como una alucinación, vi algo. No fue una visión clara, sino una impresión, una oleada de sentimientos e imágenes. Sentí la ambición ardiente de hombres con uniformes y rostros sin nombre, que lo usarían para construir armas que harían palidecer a la bomba atómica. Sentí la codicia de corporaciones que lo desmantelarían para alimentar sus máquinas, sin importar el costo ecológico o humano. Sentí el fanatismo de cultos que lo adorarían, desatando una yihad global en su nombre. Y sentí el caos, un torbellino de pánico y destrucción si su existencia se revelara al público sin preparación, el colapso de religiones, gobiernos y de la propia cordura de nuestra civilización. Todo eso era una posibilidad muy real. Luego,
La impresión cambió. Sentí otra cosa. Sentí el potencial. Vi la cura para el cáncer en sus patrones de energía. Vi la clave para la energía limpia y perpetua en su núcleo pulsante. Vi la posibilidad de viajar a las estrellas, no en torpes cohetes, sino a través de pliegues en el espacio-tiempo que el orbe parecía comprender. Vi un futuro donde la humanidad, finalmente unida por el asombro en lugar de dividida por el miedo, daba el siguiente paso en su evolución. Ambos futuros, el infierno y el paraíso, estaban contenidos en esa esfera, y el único interruptor entre uno y otro era el guardián. La hermana Lucía pareció leer mi mente. «Ahora lo entiendes», susurró. «No es un tesoro para ser poseído, ni un arma para ser empuñada. Es una pregunta, y la humanidad por ahora no tiene la respuesta correcta. Nuestro trabajo no es responderla, es asegurarnos de que la pregunta pueda seguir haciéndose, hasta que nuestros descendientes sean lo suficientemente sabios para no equivocarse». Me acerqué un paso más al orbe. Extendí una mano temblorosa, no para tocarlo, sino para sentir su campo de energía. Era como poner la mano sobre un animal grande y poderoso que duerme. Sentía su poder latente, su respiración cósmica, y en esa proximidad recibí otra oleada de impresiones, esta vez más personales. Sentí la soledad de la primera guardiana, una pastora aterrorizada que le cantaba al orbe para calmar su propio miedo. Sentí la determinación de un guardián del Renacimiento que tuvo que engañar a un duque codicioso con una réplica falsa. Sentí el dolor de la hermana Lucía al ver morir a su última amiga dentro de estos muros, hace más de 100 años. Sentí una cadena ininterrumpida de sacrificio, una línea de almas solitarias que habían renunciado a todo por nosotros, por un futuro que nunca verían. ¿Quién era yo para romper esa cadena? ¿Quién era yo para decidir que mi pequeña vida, mi felicidad personal, era más importante que el legado de todos esos fantasmas silenciosos y el futuro de miles de millones de personas que aún no habían nacido? La decisión dejó de ser una elección, se convirtió en una inevitabilidad. El universo no me estaba preguntando si quería, me estaba informando de que ya había ocurrido. Mi vida anterior ya se había desvanecido en el momento en que me detuve bajo la lluvia, retiré la mano y me giré para enfrentar a la hermana Lucía. El miedo seguía ahí, un nudo helado en mi estómago, pero debajo de él había algo nuevo, una calma extraña, una resolución tan pesada y sólida como la piedra de aquella cripta. «De acuerdo», dije, y mi propia voz me sonó extraña, más vieja, más profunda. «Lo haré». Una sola lágrima rodó por la mejilla de la hermana Lucía, pero esta vez no era de tristeza, era una lágrima de liberación. El alivio en su rostro fue tan profundo, tan absoluto, que fue casi doloroso de ver. Era como si una montaña acabara de quitarse de sus hombros. La tensión que había mantenido su cuerpo erguido durante 250 años la abandonó y por un instante pareció encogerse, volverse más frágil. «Gracias», susurró, y en esa única palabra escuché la gratitud de una prisionera a la que finalmente le entregan la llave de su celda. «Gracias, que los cielos te perdonen por la carga que te he impuesto». El ritual de la transición no fue una ceremonia con velas e incienso, fue algo mucho más íntimo, más crudo y más profundo. La hermana Lucía me guió hasta estar directamente frente al orbe. «No temas», dijo, su voz ahora un poco más débil. «El corazón te conoce. Te estaba esperando». Me pidió que extendiera ambas manos con las palmas hacia el orbe. Ella colocó sus manos sobre las mías, sus dedos fríos y huesudos entrelazándose con los míos. Su piel era como un pergamino antiguo. «Ahora, no pienses», me instruyó. «No analices, solo abre tu mente. Conviértete en un recipiente. Debo transferirte el conocimiento básico, los protocolos, las salvaguardas. Es un proceso intenso. Trata de no luchar contra él». Cerré los ojos. Sentí cómo ella respiraba hondo, y luego, a través de sus manos, sentí un torrente. No hay palabras en nuestro idioma para describir adecuadamente la experiencia. No fue como aprender, fue como recordar algo que nunca había sabido. Fue una inundación, un tsunami de información pura que se vertió directamente en mi conciencia, sin pasar por mis sentidos. Vi diagramas de energía que mi mente no podía comprender, pero una parte más profunda de mí los asimilaba. Aprendí los protocolos para estabilizar el orbe cuando sus pulsaciones se volvían erráticas, un proceso que tenía más que ver con la meditación enfocada y la resonancia emocional que con la tecnología. Se me imprimieron en la memoria los rostros y las historias de los guardianes anteriores, sus éxitos, sus fracasos, sus miedos más profundos. Aprendí a escuchar el zumbido del orbe, a distinguir su estado normal de una señal de alerta. Aprendí sobre las familias y sociedades secretas que
que a lo largo de los siglos habían sospechado de su existencia y lo habían buscado. Los Caballeros Dorados de Thule, la Sociedad Brill, una división secreta de la KGB, un consorcio tecnológico de Silicon Valley llamado Prometheus. Vi los intentos de infiltración, algunos violentos, otros sutiles, y cómo cada guardián los había repelido. Sentí el dolor de muelas de un guardián del siglo XVIII. Sentí el terror de una guardiana durante la Segunda Guerra Mundial, cuando las bombas caían cerca del convento. Y sentí la abrumadora, infinita soledad de la hermana Lucía, una soledad tan vasta que casi me ahoga. El conocimiento no era solo datos. Estaba impregnado de las emociones de quienes lo habían poseído. Recibí 250 años de su vida, su vigilia, su carga, en lo que parecieron 10 segundos y una eternidad. Cuando el torrente cesó, caí de rodillas, jadeando, con la cabeza a punto de estallar. Mi mente era un torbellino de voces, imágenes y ecuaciones de energía que no entendía. Era como haber descargado toda la biblioteca del Congreso directamente en mi cerebro. La hermana Lucía se arrodilló a mi lado, su cuerpo temblando por el esfuerzo. «Respira», me dijo suavemente. «Solo respira. Se asentará, se integrará. Encontrarás lo que necesitas cuando lo necesites. Confía en el proceso». Y mientras yo luchaba por recuperar el control, observé el cambio más extraordinario y desgarrador. Al haberse desconectado de mí, al haber transferido la responsabilidad, era como si finalmente hubiera cortado el ancla que la ataba al campo de energía del orbe. El tiempo, ese depredador paciente que había mantenido a raya durante siglos, por fin venía a reclamar su deuda. Su piel pareció perder su ya escasa elasticidad, las arrugas se profundizaron ante mis ojos. Su cabello, que era de un blanco ralo, pareció volverse aún más fino, casi translúcido. Su espalda, que se había mantenido relativamente erguida, se encorvó de repente bajo el peso de sus años reales. El proceso no duró más de un par de minutos, pero fue como ver una flor marchitarse en cámara rápida. La guardiana de 250 años desapareció, y en su lugar quedó una mujer increíblemente anciana, frágil como una hoja seca. Me ayudó a ponerme de pie, aunque parecía que era ella la que necesitaba ayuda. Con pasos lentos y arrastrados, me guió hacia un simple banco de piedra tallado en la pared de la caverna, en el borde del alcance del orbe. Se sentó con un suspiro que pareció liberar el último gramo de tensión de su cuerpo. «Mi vigilia ha terminado», dijo. Su voz ahora era un susurro quebradizo. Me miró, y en sus ojos ya no había carga, solo una paz infinita y una gratitud que me rompió el corazón. «Ahora es tuya, sé amable, sé fuerte, y sobre todo no te olvides de vivir». Extendió su mano y yo tomé la mía. Su piel era ahora seca y fría como el papel. ¿Qué pasará ahora?», le pregunté, temiendo la respuesta. «Ahora descanso», dijo con una sonrisa serena. «Mi luz, que se escondió durante tanto tiempo, finalmente puede volver a las estrellas». Cerró los ojos, su respiración se hizo más lenta, más superficial, y luego, con una última y suave exhalación, se detuvo. Su mano perdió la poca fuerza que le quedaba en la mía. Su cabeza se inclinó ligeramente hacia un lado, y ya está. Así de simple, así de monumental. La hermana Lucía, la última guardiana de la vieja era, se había ido. Me quedé allí, de pie en el silencio resonante de la cripta, sosteniendo la mano de una mujer que había nacido en el siglo XVIII, con el corazón de un dios pulsando a mi espalda. El peso de lo que acababa de suceder, de la responsabilidad que ahora descansaba únicamente sobre mis hombros, se estrelló contra mí. Estaba sola, verdaderamente sola por primera vez en mi vida, y en esa soledad sentí el peso combinado de todos los guardianes que me habían precedido, sus fantasmas silenciosos dándome la bienvenida a su vigilia eterna. El tiempo perdió su significado en esa caverna. ¿Pasaron minutos u horas? No lo sé. Mi primer acto como guardiana fue un acto humano. Lloré por la hermana Lucía, por su sacrificio y su soledad. Lloré por la vida que había perdido, por la persona que era yo hace apenas unas horas y que ya nunca volvería a ser. Y lloré de miedo, un miedo puro y paralizante ante el futuro incierto que se extendía ante mí. Cuando las lágrimas se secaron, una extraña calma me invadió. Era la calma que sigue a la tormenta. El conocimiento transferido por Lucía comenzó a asentarse, no como un torbellino caótico, sino como una biblioteca ordenada en mi mente. Los protocolos, los peligros, las historias, todo estaba allí accesible. Con una reverencia que no sabía que poseía, llevé el cuerpo de la hermana Lucía y lo coloqué con cuidado sobre el banco de piedra. En las tradiciones de las guardianas no había entierros.
Los cuerpos simplemente se dejaban en la cripta, donde el campo de energía del orbe los descomponía lentamente a nivel molecular a lo largo de los años, devolviendo su energía al universo. Era un final limpio, un retorno. Mi siguiente acto fue cerrar la puerta. Tomé la llave de cristal de su ranura. La luz de las inscripciones se desvaneció y el zumbido disminuyó. Caminé hacia la salida y al cruzar el umbral me volví para mirar la cripta por última vez. Vi el orbe pulsando en la oscuridad y la figura silenciosa de Lucía en el banco. Coloqué la mano en el panel de control exterior y con una intención enfocada, la puerta se deslizó y se cerró con un sonido final y hermético. El secreto estaba a salvo una vez más. Salir de esa cripta y volver a los pasillos polvorientos del convento fue como nacer de nuevo en un mundo diferente. Todo parecía a la vez familiar y extrañamente ajeno. La luz del atardecer que se filtraba por las ventanas parecía menos brillante. Los sonidos del exterior, el lejano ulular de una sirena, parecían pertenecer a otra dimensión. Mi primera prueba llegó mucho antes de lo que esperaba. Mientras caminaba por el corredor, uno de los protocolos que Lucía me había transferido se activó en mi mente como una alarma silenciosa. Era una sensación sutil, una ligera fluctuación en el campo energético que solo yo podía percibir. Alguien había cruzado el perímetro exterior del convento, no por la puerta principal. Habían saltado el muro trasero. El pánico inicial fue reemplazado por la fría lógica de los protocolos. No te enfrentes directamente a menos que sea la última opción. Observa, identifica, evalúa la amenaza. En mi mente apareció un mapa del convento, no un mapa físico, sino uno energético. Podía sentir la ubicación del intruso. Estaba en el jardín trasero, moviéndose lentamente, con cautela. Mi vida anterior habría llamado a la policía, pero ¿qué les habría dicho? ¿Y cómo podría arriesgarme a que descubrieran la cripta? La nueva yo, la guardiana, sabía que esta era su responsabilidad. Usando pasadizos y rutas que ahora conocía como la palma de mi mano, llegué a una ventana en el segundo piso que daba al jardín. Contuve la respiración y miré hacia abajo. No era un agente secreto ni un soldado. Era un adolescente con una mochila y una lata de pintura en aerosol, probablemente buscando un muro tranquilo para dejar su marca. Era un vándalo común y corriente. Una oleada de alivio casi me hizo reír, pero el protocolo era claro. No debe quedar ningún rastro. La santidad y el abandono percibido del lugar son su primer escudo. No le grité, no lo confronté. Recordé una de las lecciones, la disuasión sutil. Localicé el antiguo sistema de campanas del convento. Estaba en desuso, pero el mecanismo principal todavía funcionaba. Concentré mi voluntad, recordando la sensación de manipular energía que había aprendido de Lucía. Envié un pequeño pulso de energía psíquica, no lo suficientemente fuerte como para freír el sistema, solo para cerrar un circuito oxidado. Un único y resonante gong resonó en todo el convento, un sonido tan profundo y fantasmal que pareció sacudir los cimientos. El chico en el jardín dio un salto, casi se le cae la lata de pintura. Miró a su alrededor con los ojos desorbitados, como si el propio Dios le hubiera gritado. No esperó un segundo. Se dio la vuelta y salió corriendo, saltando el muro con una agilidad impulsada por el puro terror. Me quedé en la ventana, con el corazón latiendo con fuerza, no por el miedo sino por la adrenalina. Había funcionado, había protegido el secreto. Fue una victoria pequeña, casi ridícula, pero fue la primera. Fue la prueba de que podía hacerlo. Las semanas que siguieron fueron las más extrañas y solitarias de mi vida. Aprendí a vivir dos existencias paralelas. De día, volvía a mi apartamento, a mi trabajo. Me obligaba a llamar a mis amigos, a ir a tomar un café, a mantener la fachada de normalidad. Pero todo se sentía como un teatro. ¿Cómo puedes preocuparte por los plazos de un informe cuando la noche anterior estabas meditando para estabilizar un artefacto cósmico? ¿Cómo puedes reírte de un chiste cuando llevas en tu mente la carga de 900 años de secretos? La gente empezó a notar un cambio en mí. «Estás más seria», me dijo una amiga. «Pareces distraída como si estuvieras en otro lugar». Y lo estaba. Siempre lo estaba. Una parte de mi conciencia estaba perpetuamente conectada a la cripta, monitoreando el pulso del corazón, sintiendo la energía del convento. Las noches eran mías. Me escabullía al convento, ahora mi verdadero hogar, y pasaba horas en la cripta. A veces simplemente me sentaba en silencio, observando el orbe, aprendiendo sus ritmos, sus estados de ánimo.
Otras veces, buceaba en la biblioteca de conocimiento que Lucía me había dejado. Leí los diarios de los guardianes anteriores, escritos en latín, en italiano renacentista, en ruso zarista. Eran historias de una valentía y una soledad inimaginables. Descubrí los desafíos de ser una guardiana en el siglo XXI. El guardián del siglo XIX se preocupaba por los ladrones de tumbas. Yo tenía que preocuparme por los satélites de vigilancia. Aprendí a crear un sutil ruido blanco energético alrededor del convento para confundir a los sensores. Descubrí que las redes Wi-Fi de los vecinos y las torres de telefonía celular creaban interferencias que tenía que filtrar constantemente. La hermana Lucía nunca tuvo que lidiar con Google Earth, y luego estaba la tentación. El poder del orbe era un susurro constante en el fondo de mi mente. En las noches de insomnio me encontraba pensando: podría curar enfermedades, podría resolver la crisis energética, podría detener guerras. El orbe me mostraba cómo, me ofrecía el poder en bandeja de plata, y cada vez tenía que recordar las palabras de Lucía. La humanidad no está lista. Tenía que luchar contra mi propio deseo de ser una salvadora, una diosa. Mi trabajo no era salvar el mundo, era protegerlo de su propia salvación prematura. Era la tarea más difícil de todas. Una noche, mientras observaba las noticias, vi un informe sobre un asteroide recién descubierto que pasaría inquietantemente cerca de la Tierra en las próximas décadas. Los científicos estaban preocupados. Y en mi mente vi la trayectoria del asteroide y supe con una certeza absoluta que provenía del corazón que no pasaría de largo. Iba a impactar. Esa noche, la tentación fue casi insoportable. El orbe me mostró cómo podía generar un pulso gravitacional para desviar ligeramente el asteroide. Una corrección tan pequeña que nadie en la Tierra la notaría. Podría salvar a miles de millones de vidas. Podría ser la heroína anónima de la humanidad. ¿No era ese mi deber? Me senté frente al orbe durante horas, luchando una batalla dentro de mi propia alma. ¿Qué es la sabiduría? ¿Es intervenir y jugar a ser Dios, o es confiar en que la humanidad encuentre su propia solución, incluso si eso significa arriesgarse al desastre? ¿Cuál era el propósito de mi sacrificio si no era para actuar cuando más importaba? Recordé la historia de un guardián del siglo XIV. Durante la peste negra, que mató a 1/3 de la población de Europa, él también se enfrentó a la misma tentación. El orbe le mostró la cura, una simple reestructuración molecular del agua que podía neutralizar la bacteria, pero se contuvo. En sus diarios escribió: no somos dioses, somos jardineros. No podemos forzar a la flor a que se abra, solo podemos proteger la semilla y asegurarnos de que tenga la oportunidad de florecer por sí misma, a su debido tiempo. El dolor y la lucha también son parte del crecimiento. Esa noche tomé la decisión más difícil de mi vida como guardiana. Decidí no hacer nada. Decidí confiar. Confiar en la ciencia, en la innovación, en el espíritu humano. Mi trabajo no era evitar las tormentas, sino proteger el faro para que otros pudieran navegar a través de ellas. Y así, mi nueva vida encontró su ritmo. Un ritmo de vigilancia silenciosa, de soledad profunda y de un propósito tan grande que a veces amenazaba con aplastarme. Y aquí estoy ahora, contándoles esta historia. ¿Por qué? Porque la soledad es un veneno, y contarla, aunque sea de forma anónima a través de esta pantalla, es el único antídoto que tengo. Y también porque creo que todos ustedes son, a su manera, guardianes. Guardianes de la amabilidad, de la esperanza, de la decencia. En un mundo que a menudo parece haber olvidado esas cosas, mi vida ya no me pertenece. Pertenece a este secreto. Pertenece a un juramento hecho a una mujer de 250 años en una cripta bajo un convento olvidado. Ofrecí ayuda a una monja bajo la lluvia y a cambio me entregó el universo. A veces me pregunto si fue una bendición o una maldición. Quizás ambas cosas. Ahora, cuando miro al cielo nocturno, no solo veo estrellas, veo el origen del viajero que protejo. Veo la promesa de un futuro increíble y el abismo de nuestra propia destrucción. Veo el rostro cansado de la hermana Lucía y escucho el eco de todos los guardianes que vinieron antes que yo. Mi vigilia acaba de comenzar. No sé cuánto durará. No sé si algún día, en un futuro lejano, seré yo la que busque en una calle lluviosa a un extraño con el peso correcto en su alma. Solo sé que mientras respire, la puerta permanecerá cerrada. El secreto estará a salvo. Y les dejo con esta pregunta. ¿Cuántos otros secretos como este yacen ocultos a nuestro alrededor, protegidos no por ejércitos, sino por personas comunes que un día simplemente tomaron la decisión de ayudar, de escuchar, de detenerse? La próxima vez que sientan el impulso
de ignorar a un extraño necesitado, recuerden mi historia. Nunca se sabe si están rechazando la oportunidad de salvar el mundo. La verdad, a veces, no solo es más extraña que la ficción, es mucho más importante. Y mi secreto, de alguna manera, ahora también es un poco suyo. Cuídenlo bien.